lo suyo sería empezar diciendo por 25 pesetas la respuesta, díganos nombre de guionistas de concursos, pero me temo que para la mayor parte de la gente, aparte de los 4 nombres que acaba de nombrar Julia, pues dudo mucho que hubiera muchas más respuestas y se quedaría muy corta y con muy poquito dinero. ¿Y eso por qué? Pues porque la labor de los guionistas ya sabemos que suele estar más bien en la sombra, suele pasar bastante inadvertida para el gran público, aunque ahora algunos incluso hasta anuncien cervezas y esas cosas, lo cual está muy bien. Pero si eso ocurre en la ficción, pues ¿qué vamos a decir de los programas de entretenimiento? Y ya no te digo en los concursos, porque lo normal es que alguien, cuando le dices que somos guionistas en un concurso, pregunten, pero ¿es que los concursos tienen un guión? Para el gran público, evidentemente, esa es la pregunta. Así que nos hemos propuesto hacer esta sesión precisamente para incidir en esa labor, en ese trabajo que hacen los guionistas de un formato pues, que abarca muchas horas de televisión, que llena mucho de las parrillas de las televisiones, que son los concursos. Nos vamos a centrar sobre todo en el formato de Quiz Show, de lo que son preguntas y respuestas, porque dentro digamos, de la etiqueta de concursos cabrían otros, como los concursos de Game Show, incluso los talent, incluso hasta los realities tipo Gran Hermano, donde hay un premio al final. Pero bueno, creo que ese tipo de concursos, entre comillas, tienen otras connotaciones desde el punto de vista de guión, y nos vamos a centrar en el tema del quiz. Y bueno, pues para ello tenemos a 4 profesionales que están en activo en este momento en concursos de nuestras televisiones, que todos conocéis y que vamos a presentar. Por un lado tenemos a Isabel Arranz. Isabel es coordinadora de guión del Cazador, que se emite en Televisión Española en la franja de tarde desde febrero de 2020, creo, si no recuerdo mal. Y ella se define como una guionista de la antigua escuela, es decir, todoterreno, porque ha hecho desde ficción hasta documentales, galas y todo tipo de formatos de entretenimiento desde hace muchos años, como Grand Prix, que apostamos, y también ha participado en ese tipo de realities que hemos hablado, como Gran Hermano, Supervivientes. También tenemos a Paco Bravo como coordinador del equipo de guión de Family Feud, la batalla de los famosos, que ha sido la apuesta de entretenimiento de A3 Media durante el verano, durante la temporada, digamos, estival. En el prime time de los viernes, que es un lugar clásico para colocar los concursos, y también ha sido guionista de entretenimiento en múltiples programas de actualidad, Cámaras Ocultas, Zapping, y creo que se lo pasó muy bien haciendo la locución del mítico Humor Amarillo, ¿verdad? Junto a Fernando Costilla. Es decir, que son de esas voces que cuando oigáis ahora hablar recordaréis seguramente porque a todos nos suena ese programa. De ese mismo programa Family Feud, la batalla de los famosos, tenemos a su director, Raúl Zafra, que ha sido el encargado de dirigir la adaptación a España de este formato, que lleva varios años triunfando en Estados Unidos, y hablaremos también de cómo se adapta un formato de concurso a la idiosincrasia de un público concreto como es el español. Pero Raúl, aunque ahora mande, tiene sobre todo alma de guionista y ha escrito en programas como Caiga quien caiga, El Hormiguero y 1001 proyectos más, seguramente unos más confesables que otros, ¿verdad, Raúl? Sí. como todos los que llevamos tiempo trabajando en esto, hemos hecho un poco de todo. Y además ha desarrollado y dirigido varios concursos, como Mi madre cocina mejor que la tuya, El Bribón y Lo sabe y no lo sabe, que tuvo varias adaptaciones internacionales, era un formato israelí, si no recuerdo mal, pero que aquí en España la adaptación fue muy, muy importante para el desarrollo del formato y que incluso llegó a ser finalista de los premios de la Rose d'Or de Montecarlo, ¿verdad? Y por último, también os quiero presentar a María Esquisabel, que es
porque los concursos también tienen un hueco importante en las televisiones autonómicas, y ella es guionista del programa Esto no es normal, de Euskal Telebista, que si no me equivoco estrena nueva temporada el próximo lunes, ¿verdad, Isabel? Eso ¿Verdad, es. María? Perdona. Sí, el lunes 6 arrancamos la nueva Bien, temporada. eso es bueno, que haya una renovación de temporada Eso. en un concurso, siempre muy bueno, porque este es un mercado difícil y no siempre sucede. Y como guionista también ha hecho documentales para Antena 3 y ETV, además de un programa de viajes que se llama Mucho Viaje, donde también ejercía de presentadora y reportera, porque María también ha hecho función de, digamos, delante de la cámara, tanto detrás como delante de la cámara, ¿verdad? De todo un poco, toca lo que toca. Bueno, pues vamos a empezar definiendo cuál es la labor del guionista de un concurso. Por ejemplo, Isabel, cuando le tienes que explicar a tu madre cuál es tu trabajo, ¿qué le cuentas? ¿Qué es lo que haces tú en un concurso? Bueno, ella me ve trabajar porque estamos trabajando en casa, afortunadamente. Sí, 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 llevamos un año de pandemia trabajando afortunadamente en casa, pero lo que hacemos fundamentalmente es recopilar información para poder hacer las preguntas que tienen que tener unos determinados baremos. Tienen que ser divertidas, con un humor que no sea hiriente para absolutamente nadie, con unos niveles de dificultades variados para que los concursantes tengan igual de oportunidades, con un montón de categorías que van desde historia a deportes, en fin, un abanico enorme de categorías. Todo eso lo tenemos que escribir de una forma atractiva, porque no vale con decir, yo qué sé, ¿quién descubrió América? Pues hombre, es una pregunta como muy inmediata, tenemos que comernos un poco el coco y a lo mejor decir, pues descubrió el continente y además puso un huevo de pie. No lo sé, se me acaba de ocurrir la tontería. O sea, tenemos que dar una vuelta a las preguntas para que sean divertidas y sobre todo que esas preguntas sean veraces, con unas fuentes. Tenemos que tirar de muchas fuentes como la Enciclopedia Británica, periódicos reconocidos de tirada nacional o local, pero prensa escrita, en fin. Cada pregunta lleva detrás mucho, mucho, mucho trabajo y mucha gente que no solamente la escribimos, sino gente verificándola para que luego no haya fallos a la hora de hacérsela a los concursantes. Básicamente, el trabajo de mis compañeros de guión y el mío es eso. Aparte, ya os digo, de verificarlas y estar muy atentos a la realidad diaria también para ir renovando las preguntas. Cada vez es más difícil, también os lo digo, porque tenemos un saco de 100 y pico mil preguntas y no repetirse es un poco complicado porque ya hemos hecho el año y pico de emisión, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que le cuento a mi madre, pero bueno, a mi madre le da lo mismo, como si no hiciera nada, con que salga el nombre en la tele ya la mujer le hace ilusión. Vale, y en tu caso, Raúl, que también tienes una larga trayectoria, ¿cómo has engañado a tu familia diciendo que haces un trabajo honrado en la televisión? Bueno, siempre das muchas pistas o les cuentas muchas cosas a los familiares, y les gusta sobre todo una parte del trabajo de guión en concursos que, aparte de las preguntas, es acompañar a los concursantes, y que esa está muy divertida para un guionista. En cualquier concurso, además de responder a las preguntas, los concursantes tienen que contar parte de su vida, tienen que contar anécdotas, tienes que conseguir sacar de ellos una parte de contenido humano, ¿no? para que el espectador se identifique. Entonces, cuando he trabajado para concursos, sobre todo con famosos, le cuento a mi familia toda esa parte que hace el guionista de entrevistar a los concursantes y de alguna manera adiestrarles o colaborar con ellos para que cuando cuenten su historia quede más televisiva y más molona. Me gusta muchísimo cómo lo hacen en Boom, por ejemplo. En Boom los momentos de las anécdotas están tan bien trabajados que me parece genial, porque sabes que va a caer el momento de la anécdota, pero los guionistas lo han trabajado muy bien siempre y los concursantes lo explican fenomenal. Entonces, es una parte del trabajo de guión de concursos que creo que es muy interesante y muy poco conocida.
Sí, hablaremos también de cómo, bueno, lógicamente la figura del concursante, ya sea famoso o ya sea una persona normal y corriente, es muy importante porque es, digamos que es como el protagonista del programa, de alguna forma, Claro. es sobre el que gira todo alrededor y lógicamente tiene que tener unas características que nos funcionen al tipo de programa, o bien por cultura, o bien por simpatía, o bien por lo que tú dices, porque tiene algo de especial, en fin, tocaremos también el tema. Paco, cuéntanos también un poco tu trabajo en el día a día, en este caso de Family Feud, cómo ha sido el proceso de guión de este programa. En Family Feud había como dos partes muy diferenciadas, que una era el guión de Nuria, que le escribíamos un guión solo para ella, la mecánica, con chistes y tal. Y luego había otra parte, que era la que más trabajo llevaba, que eran las preguntas, había como 7 preguntas por cada programa, que son poquitas para un programa de concurso, pero tenían que ser muy creativas, que diera mucho juego, porque se trabaja, ocupa mucha parte del espacio, entonces es que proponíamos preguntas, no sé, a saco, y tenían que ir pasando filtros y iban cayendo y al final teníamos que volver a empezar de cero porque no sobrevivía ninguna. Era básicamente proponer preguntas. Tenían que pasar el filtro de Raúl, que era el director, luego de los productores ejecutivos y de la cadena. Entonces las 7 preguntas que llegaban al final tenía que ser un anime que eran buenísimas. Entonces, hasta llegar a esas 7, los guionistas proponían cientos, vamos. Que se caía mucho trabajo, pero vamos, era lo que había que hacer. ¿Y trabajabais en común, en grupo, proponiendo tormenta de ideas, vamos a preguntar esto, o cada uno se ocupaba de hacer un listado? A ver no, como hacíamos teletrabajo, cada uno las preparaba desde su casa, luego nos conectábamos, como ahora, y las poníamos en común y ya todos juntos veíamos, había algunas muy claras que iban cayendo y estaba muy claro, entre todos veíamos las que tenían más opciones de pasar a la siguiente fase. También la jugábamos, que era una cosa que nos propusieron en la Biblia, nos lo proponían, que en este programa en concreto las jugáramos con el equipo porque se veía muy claro las que funcionaban y las que no, que era un consejo muy útil, pues que lo veías muy claro enseguida. Muy bien. Es curioso porque tanto Family Feud como Esto no es normal se basan en un tipo de preguntas que tienen como base la estadística, digamos, lo que opina la gente de la calle. En tu caso, María, yo no sé si tú eres la guionista del programa o sois un equipo más amplio. Soy yo, lo que pasa es que en las preguntas a veces compañeros nos vamos ayudando entre todos. Lo que yo luego compongo el guión final y un poco los pasos de los presentadores y tal, pero en las preguntas estamos varias personas haciendo. Lo curioso es que al basarse precisamente en estadísticas, es decir, hay que hacer una encuesta del tipo que sea y demás, claro, el proceso no es tan directo como hacer una pregunta de la que ya sabes la respuesta, sino que tienes que Sí. modular un poco el guión en función de lo que te hayan respondido luego la gente, ¿no? Eso es, sí. En este concurso la peculiaridad es un poco que hay 8 preguntas que son de categoría un poco como de situaciones cotidianas, es normal, no es normal, y luego otras de opciones. Entonces lo que se pregunta son cosas tan sencillas como ¿es normal tener una hucha? ¿Es normal que te hayan dicho te quiero pero como amigo? O opciones pues de cuando llegamos a casa lo primero que nos ponemos es el pijama, un chándal, ropa de estar en casa, cosas tan sencillas como esas. Entonces lo que hacemos es una batería muy grande de preguntas cada semana, las enviamos a una empresa de aquí del País Vasco que hace llamadas telefónicas para darnos los resultados. Alguna vez sí que incluimos algún estudio del Eustat o de, pues yo qué sé, cuál es el nombre más puesto en Euskadi para los bebés, que ya tenemos la respuesta y entonces la aprovechamos, pero sí que tenemos que ir con un poco de previsión
para que nos lleguen los resultados y a partir de ahí armar los guiones. Y también, esto no es normal, lo que hay es, después de un par de preguntas relacionadas con la pregunta anterior, hay como en la versión estadounidense se llama estudio sociológico, aquí como es Euskadi lo llamamos cuadrilla, y entonces hay 8 personas que están sentadas durante todo el programa y entonces luego se plantea una pregunta sobre, quién ha hecho qué de la cuadrilla que los concursantes tienen que adivinar relacionada con la pregunta anterior. Esa cuadrilla entiendo que va cambiando cada semana o va cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Sí, cada semana. El año pasado grabábamos 5 programas semanales con la misma cuadrilla y esta vez son 4 porque como hemos funcionado bien nos han alargado un poquito el formato, que no sé si eso es bueno o malo, pero entonces grabamos 4 por semana y cada 2 semanas hacemos un doblete. Ajá, de acuerdo. Y antes hablaba Isabel de ese fondo de 100 y pico mil preguntas, que es que se dice pronto, pero es alucinante. Creo que estáis utilizando del orden de 200 o 300 preguntas por programa, ¿no? Sí, unas 300 y pico. Piensa que son 4 concursantes, las preguntas las lee John a una velocidad de vértigo. Sí. Y muchas veces las aciertan, otras veces las fallan, pero muchas veces te dicen paso. Cuando te dicen paso, esa es pregunta perdida. Entonces, en un minuto de tiempo, pues a lo mejor se pueden usar, yo qué sé, 20, 25 preguntas por concursante, ahí ya se te han ido 100. Luego en la segunda ronda, que es la de 3 opciones, pues también se te van, como vayan más cerca del cazador, se te va por cada concursante, pues yo qué sé, como 5, 6, 7, y en la ronda final es la locura, porque, bueno, es que ahí el tiempo se amplía, la velocidad de lectura es la misma y se multiplica por 2. Por una parte el equipo y por otra parte el cazador, con lo cual estamos hablando, pues a lo mejor de una media de, pues a lo mejor 30 y tantas, 40 preguntas por cada uno de los bloques. Entonces, claro, luego tienes que dejar ahí una batería, porque si en un momento determinado, que es bastante difícil, cada vez más, que hay una pregunta que esté mal, es muy difícil, pero puede ocurrir. Tienes que dejar una batería también para si el concursante te dice, oye, esta respuesta que te he dado es la buena, una vez que lo hemos comprobado, efectivamente. Entonces gastas. Tienes que llevar siempre de más, porque no te puedes quedar corto para una grabación y quedarte sin pregunta. Entonces, sí, la media que se lleva por programa es 300, 325, a veces 350, es tremendo, es una locura. Las que no se usan, pues como somos muy ahorrativos, vuelven al saco, pero las que se han tirado, tiradas están. Entonces, Mónica, y la pregunta es obvia, ¿cómo se hace para ser original cada semana o cada vez que tienes que volverte a poner a escribir? Dices, ¿y ahora qué pienso yo? Pero si esto ya lo he preguntado. Claro, porque además no pueden ser preguntas muy rebuscadas, tienen que ser al alcance de un público general, no pueden ser muy especializadas o muy técnicas o cosas de esas. La pregunta es, ¿cómo se consigue ser original en cada programa? Pues mira, es que tenemos la suerte de que tenemos ya muy interiorizado el programa. Piensa que estamos trabajando en el mismo equipo, en Amor y No Compañía, porque pero bueno, hablamos por Zoom, pero llevamos 1 año y pico, entonces el formato lo tenemos ya muy dentro de nuestras fibras, con lo cual ya sabemos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Tenemos unas directrices muy bien marcadas, tanto por parte de la cadena como por la directora. Estefanía Camarasa nos da las directrices clarísimas, estamos muy apoyados por los coordinadores y entonces también tenemos la libertad de jugar con las preguntas, ¿no? Nos arengan mucho para que las hagamos divertidas y entonces en ese sentido somos muy libres. Con lo cual, bueno, pues cuesta trabajo ser originales, cuesta trabajo coger nuevos temas, porque al final todo prácticamente está inventado, pero no sé cómo nos lo buscamos. Yo creo que por eso somos guionistas, porque estamos pirados y se nos ocurren, tenemos la cabeza siempre como una lavadora, incluso cuando estás durmiendo, yo me despierto y digo, ¡ah!, y apunto una pregunta para el día siguiente. Yo creo que
que el asunto es ese, que estamos todos muy, muy coordinados y somos como una piña, y entonces cuando somos una piña, pues claro, los piñones funcionamos bien. Cada vez es más complicado, ¿eh? También tengo que deciros que, habiendo hecho 100 y pico mil, tenemos que escribir al día 60, que estamos hablando de 300 semanales, y llegamos con la lengua afuera, pero cumplimos. Sí, por cierto, estamos hablando todo el tiempo, evidentemente vosotros personalizáis al equipo de guión de estos programas, pero son equipos normalmente amplios, sobre todo por eso, porque se están grabando 3 programas por día o 5 a la semana, depende del formato, o en el caso de Family creo que no, imagino que grabaríais uno o haríais una producción agrupada. Son semanas, bueno, sí. Sois en cualquier caso equipos amplios. ¿Cuántos guionistas componen el equipo del Cazador, Isabel? Somos 7 guionistas, uno se dobla para estar en plató y escribir la continuidad. Cuando hablo de continuidad me refiero al sketch del principio del programa, de la cabecera, y la presentación de los concursantes, que solo tienen en QE, porque no hay más QE más que el sketch, y eso, todo lo demás que suelta John es por la gracia y el salero que tiene él, que es un showman tremendo. Y también el guionista de plató cuida a los cazadores y les da los ítems, les explica cómo son los concursantes, bueno, les guía un poco para que esos retos y esos guantes que les lanza, que cada vez son más cariñosos, porque, bueno, al principio los ingleses les gustaba que fuera todo un poco más institucional, más serio, pero es lo que decíais antes, los españoles somos de subirnos a la mesa y zapatear, entonces los comentarios de los cazadores son más taimados, ¿no? Y más divertidos. Entonces eso lo hace un guionista que también hace preguntas. O sea que en total somos 7, 4 verificadores para que esas preguntas, ya os digo, no tengan fallos, una lingüista para que cuando salgan escritas no salgan con faltas de ortografía, y luego 2 coordinadores que vuelven a repasar, la directora que vuelve a repasar y un productor ejecutivo que está en el ¡Qué paranoia! Todo el mundo repasando. Sí, y luego las redes sociales que también repasan y de vez en cuando nos pegan un repaso que te dejan de Sí, una cosa sobre lo que preguntabas antes de cómo ser original en las preguntas después de hacer tantas. Sí. Creo que una cosa básica, lo digo sobre todo por si hay gente interesada, gente nueva en el guión o que quiere dedicarse a la profesión. Una cosa muy importante para un guionista es no enamorarte de tus textos, porque te van a tirar la mitad o más. Y probablemente siempre tengan razón. Y si no la tienen, da igual, porque hay que seguir adelante. Entonces, si le dicen que no a una pregunta, no la defiendas más de un momento, solo un momentito. Dale otra vuelta. Bueno, dale otra vuelta. He hecho la frase típica, perdón. Estás en el lado oscuro del director. Claro. Escucha, habla con tus compañeros. Es muy lo que teníamos con el equipo de Family Feud, lo que dice Paco de las reuniones en equipo para hablar entre ellos. Para mí era lo fácil, yo ahí estaba de escuchar, estaba de oyente, ¿no? Ellos hablaban, decían las preguntas y yo estaba ahí para fastidiar, para decir que no, pero era divertidísimo. Y escuchando a los otros, encuentras otros giros, hay que, siempre trabajando, es como encuentras la inspiración, creo. ¿Cuántos guionistas componéis el equipo de Family que tú coordinas? Dale, Paco. Éramos 4, el coordinador que era yo, y luego Raúl y Bernie Barrachina, que era subdirector. Ellos también han sido guionistas y también colaboraban bastante. A veces proponían preguntas o de las que había ofrecían un giro, pero es verdad lo que decía Raúl, que a lo mejor cada guionista pues hacía, no sé, 25 o 30 preguntas cada día, y casi seguro que se caían las 25 cuando las repasábamos. Entonces es verdad que algunos decían, joder, pero es que ninguna vale, tal. Y es verdad que las que tenían que llegar tenían que ser las top, y se caía mucho y decían, y te volvían, pero esta que he hecho está muy bien. ya hemos visto que no ha funcionado, y es verdad lo que decía Raúl, que es verdad.
No hay que quedarse ahí con una que he hecho que está muy bien y que la saco de la semana pasada. Vamos, siempre hay que mirar adelante e intentar buscar preguntas nuevas. Es verdad que y lo que decís, Isabel, cada vez cuesta más. Fernando Costilla, que era otro guionista, me decía que a veces soñaba con preguntas, que estaba soñando y se levantaba y decía, joder, he soñado una buenísima, pero que lo odiaba. que decía, es que ya sueño con imaginando preguntas y situaciones y tal. Sí, sí, lo malo del trabajo de guionistas es que los sueños van acordes normalmente al programa Sí, por el que te están pagando. Y a sí. veces se convierten más que en sueños en pesadillas. Pero bueno. María, tú asentías también, imagino que también ocurre que te inventas un montón de preguntas que dices, joder, y más en el caso vuestro de las encuestas. Y de repente, ¡ay, está buenísima! Y luego te encuentras con que el público te responde de otra forma a esa encuesta y entonces se te cae, se te desmonta, ¿no? Porque no tiene la gracia que tú le querías dar. Sí, a veces la verdad es que te sorprendes, piensas que te van a dar una respuesta y luego no tiene nada que ver. Y más ahora con la pandemia, que igual preguntas por ir a un concierto o ir a una fiesta y claro, lo que antes pensabas que iba a ir por un lado, ahora va por otro. Nosotros, preguntas de cultura general, tenemos al final una ronda final que son 8, o sea, los que van a hacer ganando puntos con todo el tema de la cuadrilla y de es normal, no es normal, llegan a o sea, hay 2 parejas y una de las parejas llega a la ronda final y entonces ahí sí que es 8 preguntas variadas, pues de geografía, historia, muchas también de aquí un poco, pero sí que es verdad que tenemos que ser bastante ordenados en el sentido de las de un poco sociológicas, que no se repitan, que a veces son como que van muy por los mismos derroteros, ¿no? Que pareja, que a veces es difícil salir un poco de ahí. Y cuando decían lo de soñar, nosotros además de soñar, somos un equipo, la verdad es que con muy buen ambiente y después de comer solemos ir a dar una mini vuelta alrededor del edificio con un café y entonces últimamente vamos todos con el móvil, que estamos hablando de cualquier cosa de, ay, tengo aquí un montón de tickets de regalo que tengo en la cartera y entonces ves a uno que saca el móvil y se manda un WhatsApp a sí mismo y dice, es normal acumular tickets de regalo en la cartera, ¿no? Por ejemplo, eso nos pasaba la semana pasada y sí que estamos todo el rato todos ahora mandándonos audios a todas horas. A ver, hablábamos antes de los equipos. ¿Por qué es importante que el equipo de guionistas de un concurso, como cualquier otro programa, esté bien engrasado? Es decir, ¿cómo se hace esa piña? Raúl, tú que tienes experiencia como director, además de guionista. Porque hay que complementarse. Cuando tienes, hay varios apartados en el trabajo de guión de un concurso. Si hablamos de preguntas, tienen que ser variadas. Y entonces hay personas que saben más de una cosa, hay personas que saben más de otra. No puedes pedir a alguien que no está acostumbrado a leer revistas, que se ponga a leer revistas, porque es un mundo en el que es complicado meterse. Pero si alguien es un friki de las revistas, va a estar todo el rato leyendo revistas y va a aportar algo diferente. Entonces, por un lado está esta parte de ser muy distintos para poder obtener de ellos cuestiones, perfiles o orientaciones diferentes. Y por otro lado, es que el concurso tiene siempre un sentido, va siempre en una sola dirección. Entonces, ese equipo tiene que estar muy bien comunicado entre sí para que todo vaya bien encaminado. Pues cumplir el número de preguntas que hay que hacer, investigar sobre los concursantes y respetar el formato. Bueno, yo soy muy pesado con los formatos de texto y ese equipo tiene que estar muy bien engasado en todas estas cosas que hacen que la maquinaria funcione. Porque, fíjate en el caso de lo que cuenta Isabel, tienen que producir 60 preguntas al día. Es una barbaridad. Si no llegas a esas 60, si empiezas a deber preguntas o no las haces del apartado que te corresponde o se caen todas, toda la maquinaria se empieza a resquebrajar. Aunque parezca que hay mucha gente, he dicho que son 7 en el equipo, no hay mucha gente, es poca. ¿Y por qué es tan difícil acceder a un equipo de guión? Estamos hablando de guionistas noveles que pueden estar viendo ahora mismo esta conferencia, que les gustaría formar parte de un equipo. ¿Cómo se puede entrar en un equipo de guión? ¿Es tan difícil como puede parecer desde fuera?
¿Es la casualidad? ¿Se van renovando los equipos porque la gente se quema, según hemos estado viendo? ¿Cómo lo ves? Tú misma, por ejemplo. Isabel, dale. Bueno, yo os puedo contar que en el caso, por ejemplo, de Mediacres, están muy abiertos al acceso de gente joven, de gente nueva. Entonces, durante todas las temporadas se están dando la oportunidad a 1 o 2 becarios, chavales que todavía están estudiando, para que, bueno, pues hagan unas poquitas preguntas, bastante menos que los veteranos, naturalmente, y estén aprendiendo la mecánica. Entonces, en ese sentido está bien porque, bueno, ellos ya acumulan una experiencia, un conocimiento y, bueno, en un futuro yo creo que la productora está abierta a gente que ya ha testado. Y sorprendentemente, en las nuevas generaciones hay gente muy, muy lista, muy involucrada con el concurso, que escriben muy bien. Luego hay otros que dan un poco de desastre, pero por lo general ha habido grandes sorpresas en estos becarios que evidentemente van a tener una oportunidad laboral a medio o largo plazo cuando acaben sus estudios. Por lo menos en Mediacres. Las demás no, vosotros diréis. Bueno, Paco, Raúl, vosotros estáis en una grandísima productora que además pone en marcha diferentes formatos y demás. ¿Cómo tiráis de la cantera vosotros? Pues en nuestro caso, acuérdate, Paco, de que teníamos de los 4 guionistas que había, 2 no tenían experiencia en guión. Bueno, miento, Sara tenía un poquitito conmigo, pero eran savia nueva totalmente. Hay que estar renovando constantemente. Y a la productora le pareció perfecto que fueran gente joven y con ganas de entrar en este mundo. Yo creo que igual hay gente que tiene la sensación de que es muy difícil entrar en guión de concursos porque es un trabajo muy goloso. Cuando tú coges un concurso diario, sobre todo, que se mantiene en el tiempo, es que, claro, ahí como guionista te agarras y no quieres dejarlo nunca. Entonces, a pesar de que es repetitivo, pero entonces puede ser que durante un tiempo haya sido complicado. Pero las productoras están muy abiertas y en Fremantle no hemos tenido esto, no llegamos a tener becarios, pero en concursos que hemos hecho en Mandarina siempre teníamos la figura del becario para buscar nuevas vías y para hacer prácticas, y gente que ha estado de becaria conmigo en Mandarina luego ha llegado a trabajar de guión. Así que yo creo que sí que hay cierta apertura, pero el mercado está cerradito, la verdad. Paco, en tu caso como coordinador, no en este programa, sino en general, ¿cómo ves cuando hay un cierto desnivel en la experiencia del equipo? Puede ser, evidentemente tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Háblanos de ello. Pues al final, ¿el desnivel te refieres a que haya mejores y peores? ¿O? No, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia. Seguramente no, de la experiencia. Mucho tiempo trabajando es más fácil que se adapte. Sí, pero luego es verdad que, es lo que decía Raúl, luego es verdad que a la hora de ponernos somos todos iguales y no mira la experiencia, y hay algunos jóvenes que te sorprenden y aportan casi más que veteranos. Pues llegan con muchas ganas y vienen con mucha fuerza. Es verdad que en el caso de Family Feud pedimos pruebas y las pedíamos, nos daba igual la experiencia y tal, pedíamos unas pruebas de preguntas del programa y casi ya ni mirábamos el currículum, mirábamos más si nos gustaban las preguntas, si eran originales y tal, y vamos, era lo que más nos importaba. Es verdad que yo con lo de la experiencia ya lo veo como es un poco antiguo. Ya no sé, luego yo tenía todo. Ha habido gente con muchísimos programas que luego te decepciona mucho, y jóvenes que llegan y es su primer trabajo como guionista y se están haciendo con el programa casi. Si me permitís aportar algo sobre la experiencia, en El Cazador
Yo creo que parte del acierto de componer el equipo de guión es que han elegido un abanico muy amplio de edades, ¿no? Desde muy veteranos a muy jóvenes. Entonces eso permite que las preguntas sean muy diferentes, porque claro, el conocimiento que puedes tener con una determinada edad, unas experiencias, me refiero vitales, no solamente profesionales, las experiencias vitales que tenga una persona con 20 años, con 30, con 40, con 50, no es la misma. Entonces, el abanico de preguntas se abre mucho y también abres mucho el abanico de la audiencia, porque no es lo mismo preguntar algo que haya ocurrido en los años 60, 70, que haya ocurrido en los 2000. Entonces, en ese sentido también el acierto de la composición del equipo de guión de Cazadores es el abanico tan amplio de edades de los que componemos el equipo. Cazadores jóvenes que seguís esta conferencia, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la adaptación del formato. En los tres casos creo que estamos hablando de formatos extranjeros que han sido adaptados en España. Raúl, en tu caso has tenido que adaptar el formato de Family Feud. ¿Qué dificultades te has encontrado? ¿Qué facilidades el hecho de que ya estuviera el formato creado, testado y con una Biblia, imagino, que tenéis que seguir? ¿Y cómo ha sido ese proceso? La Biblia todavía no me la he terminado de leer, una barbaridad, tiene muchísima documentación. Son unos tochos increíbles, ¿verdad? Es que es un señalan cada detalle del decorado, Sí. cada detalle de la luz. No, y aparte de que es un concurso que tiene 60 años en Estados Unidos. Claro, se estrenó hace 60 años. Es una barbaridad, tiene una cantidad de preguntas enorme, tremenda. La facilidad... Bueno, te voy a empezar por la dificultad. La dificultad que creo que nos encontramos casi siempre en España al adaptar concursos o cualquier programa es que lo que allí dura X, aquí dura X por 3. Family Feud en Estados Unidos dura 30 minutos y aquí dura 90. Entonces, claro, mi problema, nuestro problema de entrada era pensar, ¿va a aguantar el formato estos 90 minutos? ¿Hay que hacer otras cosas aparte de la que incluye el formato en sí para que aguante todo este tiempo? Por suerte, en esta ocasión, creo que el programa aguanta sin variar la mecánica y solamente acumulando preguntas. Y gracias a una presentación muy a la presentadora, que es una maravilla, Nuria Roca, simpática y maravillosa, que repentiza muy bien con los concursantes y sabía mantener el ritmo y llevarlo muy bien. Tenéis una joya de presentadora. Sí, bueno, sí. Los tres, la verdad es que en los tres programas tenéis muy buenos conductores. Total, verdad. En el caso, Paco, por contarte que en el mes que tuvimos de preproducción dedicamos gran parte de tiempo a pensar cosas que habría que poner en el programa para rellenar y que luego no se hicieron, ¿verdad, Paco? O sea, esto nos ocurrió. Sí, pensábamos secciones nuevas o cosas para variar el formato y pensábamos muchísimas, pero es verdad que al final Raúl dijo, vamos a dejarlo, si ha funcionado 60 años, vamos a probar primero con el formato tal cual. Y lo que metimos son cosas muy pequeñitas, como pregunta musical, que pues ellos no cantan, pero aquí nos gusta cantar, y cosas así muy pequeñitas, pero es verdad que cosas grandes del formato no tocamos. Y había de hecho una cosa está en la Biblia que nos comentaba Matthew, este lema de KISS, K-I-S-S, que es Keep it simple, stupid, o sea, déjalo sencillito y no te metas en líos. Yo insistí mucho, pero tanto la producción ejecutiva como el flying producer, el señor de Fremantle, que desde Manchester nos vigilaba y aconsejaba, nos dijeron, dejadlo como está, no meneéis, y eso fue al final la verdad que lo que más facilitó el concurso. No nos marearon nada, nos lo pusieron muy fácil, tanto la producción ejecutiva como también la cadena, hay que decirlo. Y nos lo pusieron todo muy sencillo. Qué suerte hemos tenido con este concurso, Paco. Hemos tenido una suerte.
Sí, el Flying Producer que era el que se encargaba de velar por la integridad del formato, él no, cuando le dijimos que tenía que durar 90, decía, uff, pero tampoco le preocupaba mucho, ¿no? Le dijimos de meter cosas nuevas y él sí que nos dijo que él prefería dejarlo como está y aunque que no hiciéramos grandes cambios y que probáramos a ver. Pero nos dejaron probar y fallar también eso, así que hemos sido muy afortunados en esta ocasión. Normalmente por ahí fuera lo de la sitcom de 90 minutos que hacemos aquí siempre llama mucho la atención y al final salen. Es decir, que, Isabel, en el caso del cazador, bueno, tú ya creo que te incorporaste cuando en la segunda temporada, cuando ya el formato se había estabilizado un poquito, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo ha sido ese proceso y hasta qué punto lo habéis hecho vuestro luego? bueno, efectivamente yo me incorporé ya en la segunda temporada, con lo cual lo que era la adaptación pura y dura no la viví, pero lo que sí que os puedo decir es que el programa se ha ido adaptando a la idiosincrasia española a base de hacerlo. O sea, es como si el programa hubiera crecido él solo, ¿no? Se han ido uniendo las piezas y ha ido consiguiendo una personalidad y una entidad propia a lo largo de las emisiones y a lo largo de las grabaciones. Todo por la magia, ya os digo, del equipo, y luego es muy importante también la figura, se lo digo por Raúl, que la figura de dirección es muy importante en un equipo. En este caso, Estefanía Camarasa ha sabido muy bien aglutinar los elementos del formato original para que se hagan muy españoles, porque de hecho el sketch de la cabecera no existía, eso fue una idea de ella y del realizador. Y luego a lo largo, pues eso, de estos meses se ha ido, hemos ido aprendiendo a hacer el programa según lo íbamos haciendo. Parece una perogrullada, pero es verdad. Y luego también es verdad que el tener a 5 magníficos cazadores y un presentador brutal, que también lo ha hecho suyo, que tiene interiorizada la mecánica, que le ha impregnado el programa de su personalidad, porque si veis el programa, o sea, es muy Aramendi, él va metiendo porque no se le dice nada por pinganillos, es él mismo el que va haciendo el formato así. Entonces, un formato de quiz que en la forma original es como más señorial, más serio, más pregunta-respuesta, pues se ha convertido en un quiz más show, más entretenimiento y eso ha ido creciendo a lo largo de este año y medio que lleva en emisión, y la confianza de la cadena también de dejarnos hacer libremente lo que hemos ido queriendo, porque también podían haber dicho, ojo, pero no, hemos tenido esa libertad y bueno, pues el experimento de momento, toquemos madera, está saliendo bien. Ojalá siga así muchos años. Que siga mucho tiempo. María, en tu caso, no sé si estabas al principio de la adaptación del formato, porque también es un formato extranjero que creo que viene de Estados Unidos viene. Estados Unidos. Yo llegué ya cuando ya se había hecho la adaptación, pero bueno, aquí un poco ha ido por el tema de la pandemia también, porque en Estados Unidos, bueno, aparte de que es un prime time semanal que también te permite igual otro tipo de preguntas un poco más picantes, digamos, ¿no? Ahora estamos en horario infantil y tienes que ser como muy blanco y familiar, pero sí que es verdad que en el formato original, bueno, el primero fue en 2012 y se juntan a 2 parejas de desconocidos para que vayan un poco sacando como sus trapos sucios o revelen sus intimidades y bueno, pues haya situaciones graciosas. Entonces aquí tienen que ser convivientes, todavía este año también, unidades convivenciales las parejas, ni siquiera 2 amigos de la universidad estamos pudiendo traer todavía por el tema de la pandemia, y entonces en eso nos está costando un poquito más a la hora de encontrar concursantes, pero bueno, luego sí que también en Antena pues sí que hay momentos entrañables pues de padres con hijos, de parejas que se conocen o no se conocen tanto, de repente salen infidelidades que no se habían dicho en casa, entonces bueno, pues también estamos
jugando bastante con eso. Y quería añadir una cosa, Carlos, sobre lo que hablabais antes, para la gente igual que está viendo, sobre el tema de llegar a ser guionista, que hablábamos de los becarios, que nosotros también solemos tener, pero que no se olviden de las reconversiones, que yo, por ejemplo, en programas de redactores, que yo en uno de los primeros programas que estuve fue Esta es mi gente, que yo estaba de redactora, que luego se hizo en Telemadrid, creo, con Jesús Vázquez, hablando Se entiende la vasca, creo que era, y tú si leías la ficha de un redactor sobre uno de los invitados que iba a haber, veías ya un arte o un brillo especial, y ha habido mucha gente que luego ha acabado siendo pues, grandes guionistas de programas de Euskal Telebista como Vaya Semanita, etcétera, que vienen de cosas así. Por eso yo siempre digo la importancia de demostrar todo lo que llevas dentro en cualquier tipo de trabajo que estés de redactor, y que hagas una ficha, algo tan sencillo como contar la vida del que va a venir, pero que ahí pues igual se ve que ya tienes madera para hacer otras cosas como puede ser guión. En mi caso, de hecho, yo estaba de reportera en el programa de Jon Aramendi, Isabel, que también le adoro, me parece un gran televisivo. Estuve 4 años de reportera en ¿Qué me estás contando?, que era un programa de sobremesa que se hacía por las tardes con él, y como teníamos muy buen rollo, que él es maravilloso y entonces también te daba como mucha libertad, yo solía hacer bastante el chorra y hacíamos como cositas graciosas, y pensaron en mí también por eso, porque habían visto pues igual algo creativo que de repente apareces en guión. Y en cuanto a adaptación, estábamos hablando antes de cómo adaptar al público español. En el caso de las autonómicas, además, con el componente añadido de un público muy local. ¿Cómo es esa necesidad de contárselo al público muy cercano, muy de la comunidad autónoma? ¿Tenéis una serie de ítems o de componentes muy de esto y de nuestra tierra que tenéis que utilizar? Se me ha ido un poco al principio, Carlos. Sí, no, te decía eso, en lo que es la adaptación normalmente de un formato al público ya no español, sino autonómico, es decir, de tu propia comunidad. ¿Cómo intentáis adaptar esas cosas para que quede eso, un programa muy vasco? Sí, eso la verdad es que lo tenemos bastante en cuenta. Tiramos mucho por la gastronomía, que aquí gusta mucho, el tema de la cuadrilla, como decía, también, y entonces siempre hay algunas preguntas que van relacionadas pues eso, con cosas muy de aquí, con las que la gente se identifica. No olvidemos, perdóname Carlos, que a veces también nos adaptan a nosotros. Voy a tirarme el pisto porque tuve la suerte de colaborar en la creación de Mi madre cocina mejor que la tuya, que ha llegado a estar en emisión en 27 países. Era un formato propio de aquí, de producción en mandarina, español. Y que... Este era un formato español. O sea, sí, era nuestro, era el del Departamento de Creativo de Producción en Mandarina, en el que también ha estado Paco, también creando un concurso que luego se emitió en 4. Y eso, Mi madre cocina mejor que la tuya, después de estar aquí, lo compró Fremantle para distribuirlo y nosotros hicimos la Biblia. Eso da mucho gusto cuando tú pones el formato estonio, filipino, ruso y está tu plató en cualquier otro lugar del mundo con unas letras que tú no reconoces y con un formato, o sea, y con las reglas que tú has puesto. Eso da mucho gusto como guionista. Son pocas las ocasiones en las que se puede conseguir. Yo he tenido la suerte de tocar loco eso, con Mi madre cocina mejor que la tuya, lo sabe, no lo sabe, y mola mucho. Eso sí, no hice de flying producer, pero escribí la Biblia y estas cosas que está muy bonito. Puedo hacer un inciso, Carlos, a colación de lo que ha dicho María, de la reconversión de redactores en guionistas, que es verdad, que hay grandes sorpresas de gente con una creatividad estupenda que llegan a guión, y también hay guionistas que se reconvierten en otros sectores. Por ejemplo, en El Cazador hay guionistas en el equipo de casting. Esto es maravilloso porque tienen muy cogido pues el punto creativo que luego se va a volcar en las preguntas y en plató para elegir los perfiles. O sea que al final el guionista, somos personas que estamos en todos los charcos un poco, ¿no? Sí. Pero efectivamente se puede acceder si tienes la humildad de aguantar que te den vueltas a las preguntas
que es verdad que ocurre, pero es que forma parte del trabajo, y tienes la paciencia de seguir mejorando y la creatividad de inventarte cosas nuevas, es verdad que el mercado está abierto a guionistas nuevos que serán bienvenidos, por supuesto. Vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace especial a un concurso? ¿Por qué triunfa un concurso? ¿Por qué se puede mantener 20 años como Saber y Ganar? ¿O ser un referente de la memoria emocional como el 1, 2, 3? ¿O simplemente mantenerse varias temporadas y con bastante éxito, como en el caso del Cazador últimamente? O ya no te digo pasapalabra con cómo arrasa de audiencias cada tarde. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál pensáis que vosotros que es la clave del éxito de un concurso? ¿La participación? ¿La costumbre? ¿La espectacularidad? ¿Los premios? Raúl, por ejemplo. Yo creo que vamos a ver, hay una parte bueno, es que si lo supiera estaría aquí. Pero cosas que creo que son importantes. Para que un concurso guste al espectador, el espectador tiene que poder concursar. Tiene que ser un concurso jugable. Que tú desde casa quieras responder, quieras adelantarte a lo que tiene que responder el concursante y que te impliques en el desarrollo del concurso. También tiene que tener un punto aspiracional, o sea, el espectador tiene que poder concursar, pero también tiene que aprender. Tienen que salir cosas que él no sabe y que le gustaría saberlas o que le sorprendan, ¿no? Y tiene que ser sencillo, porque cuando tienes que explicar 5 mecánicas, amigo, ya la has liado. Las mecánicas tienen que ser fáciles, tienen que ser fácilmente comprensibles y que no tengas que el espectador no tenga que darle muchas vueltas para entender lo que está pasando en la pantalla. Y hay mucha parte en televisión y en los concursos especialmente de magia que no puedes calcular. Tiene que cuadrar un presentador que lo haga suyo, un equipo que entienda determinadas claves, y esto no se puede calcular. Este es el intangible, que no sabes cuándo pasa y cuándo va a ocurrir, y que te puede pasar, yo qué sé, usted no lo sabe, de que estaba Juan Rabonet, hizo subir el concurso, lo llevó por un camino que no pensábamos y ya está. Entonces, es el que... son esas pequeñas coincidencias que tienen que darse para que ocurra, y eso es incalculable. Las normas básicas creo que son las que te he dicho, que el concursante, el espectador pueda jugar, el componente aspiracional y que sea sencillo. Paco, creo que te han pisado ya unas cuantas de las claves, pero a ver cuál es tu opinión al respecto. Pues se lo ha explicado muy bien Raúl. Es que Sí. es eso, es básicamente eso, y que la gente yo creo que pueda jugar en casa, que se sienta parte del concurso. A veces nos ha pasado cuando creábamos concursos y tal, sobre lo que decía Raúl, que te ponías a explicar la mecánica en boca del presentador y veías que aquello era un tocho de no sé cuántos párrafos y decías, es que esto, si solo explicarlo es esto para que lo entiendan. Y es verdad que Family Feud a nosotros nos parecía demasiado sencillo, era como, pero es que solo esto. Y luego nos pasaba que cuando probábamos las preguntas, cuando los guionistas probábamos las preguntas para ver si valían, nos lo pasábamos muy bien jugando y pensamos, es que tiene magia este concurso. Es verdad que cuando lo juegas, de repente todo el mundo se lo pasaba bien y se reía mucho. Y es verdad que tiene un punto muy grande de magia, de dar con algo que parece que está todo inventado, pero que es como nuevo y tal. Pero vamos, supongo que es dar con algo que la gente se lo pase bien jugando. Que no parece fácil, pero vamos, es que ya está casi todo inventado. Isabel, tú también has pasado por un montón de formatos, de Grand Prix, de que apostamos, de galas de todo tipo. Para ti, ¿cuál es el secreto del éxito? Yo creo que Raúl y Paco lo han resumido muy bien.
Yo a lo mejor añadiría, bueno, que está añadido en lo que ha dicho Paco, pero, perdón, en lo que ha dicho Raúl, pero básicamente creo que hay un pequeño ingrediente que es la memoria colectiva. O sea, que tú cuando como espectador estás sentado en el programa, te estén tocando también la fibra sensible. Anda, pues esto es verdad que me lo decía mi abuela, anda, pues esto, ese punto de conexión intangible, emocional, intergeneracional, yo creo que es otra de las claves que funcionan bien en los concursos. Cuando digo los concursos de estilo QI, también os digo en el Grand Prix también lo que funcionaba mucho era, ahí va, este es de mi pueblo, este es de mi zona, o sea, un poco hacerlo tuyo, que efectivamente tú te sientas cercano a ese concurso, que al fin y al cabo los seres humanos somos también como muy, muy gregarios, ¿no? Y me gusta defender lo nuestro. Entonces sí, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros y creo que lo emocional también juega un gran papel. La audiencia pone ese granito de empatía, ¿no?, con nosotros y nos permite seguir en la parrilla. Totalmente. María, lo tiene más difícil porque ya han dicho Sí, ya, todas las dicho opciones, todo. o sea, esto es como Family Feud, ya las han dicho todas, entonces te quedan pocas. Pero en el caso vuestro de la ETV, yo supongo que esa sensación que además transmitís en el programa de la cuadrilla, ¿no? Sí, De nosotros, ese grupo cercano de gente eso es. que se conoce de alguna forma. Eso nos ha ayudado mucho, es gente como también muy de aquí, que decíamos lo del componente de las autonómicas, que además normalmente nosotros jugamos muchas veces por menos dinero, y digo, bueno, que pongamos humor también, y cosas como muy de la tierra, pues metemos músicas de aquí, muchas historias también de aquí, lo que comentaba Isabel, pues del componente emocional, y también yo creo que nosotros el año pasado nos fue muy bien, porque es verdad que, como os decía, el equipo somos como muy, muy gamberros, y entonces creo que se transmite un poco eso, y ha sido un poco una manera de salir de tanta PCR, de tanta cosa, ha sido como un programa gamberro. Hay dos presentadores que a veces a la hora del guión es un poco más dificultoso porque tienes que intentar que no se pisen y darles a cada uno su espacio, pero bueno, pues ellos también juegan mucho con esa cuadrilla, son divertidos, y creo que pues estás una hora sonriendo, además de aprendiendo frente a la pantalla, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado también de los presentadores, en el caso de John, en el caso de Nuria, en el caso de los presentadores de Esto No es Normal también, esa magia que se establece y que hagan suyo el programa. ¿Cómo desde el punto de vista del guionista se colabora con ese presentador o presentadora para facilitarle esa tarea? Es decir, o esas fichas que no sean demasiado extensas, o bien facilitándole chistes o dejándole hacer, según un poco lo que se vea. Paco, en vuestro caso, con Nuria, ¿cómo ha sido ese proceso? Con Nuria pues era muy fácil. Es que ya nosotros al principio, como veíamos tanto el americano, teníamos siempre en la cabeza a Steve Harvey, que es el presentador americano, que es muy bueno. Pero luego cuando entró Nuria y hablamos con ella, fue en otra dirección. Ella no va a hacer, no es ni Steve Harvey ni quería hacer lo que hace él. Entonces ya lo llevó por su territorio. Con Nuria ya habíamos trabajado, Raúl y yo, y sabemos lo que le gusta. No es por repetir, es muy buena, se aprende la mecánica muy bien, y es verdad que llevar ese programa, y en este programa además que eran con 10 famosos que todos querían brillar un poco, son los famosos, entonces era muy complicado para ella llevarlo, y lo llevaba muy bien. Entonces con Nuria es verdad que el trabajo de guión de plató lo teníamos medio hecho. Al principio le escribíamos las mecánicas y unos chistes, pero es que enseguida ya en los últimos programas el guión, vamos, era ponerle la mecánica y ya está. Pues ella se la sabía, ella sabía por dónde tirar, entonces nos facilitaba mucho. Y Raúl, ¿el micro de órdenes o el QE es muy necesario en estos casos? Mira, en mi experiencia en concursos con presentadores siempre es: quiero hacerlo con mis palabras, no lo hagas con tus palabras. Sobre todo la parte de la mecánica.
Ahora te digo lo del micro, perdona, que te estoy contando otra cosa diferente de la que me has preguntado, perdóname. Pero ocurre mucho con los presentadores en los concursos esto que te digo. Quieren explicar con sus palabras la mecánica y siempre funciona mal, porque ya hemos destilado el guión todo lo posible para que se quede lo más sencillo y comprensible y ordenado. En cuanto quieres ponerlo en tus palabras, le das vuelta al orden, lo estropeas y al final hay que parar y tiene que repetir. Tiene que repetir. Con Nuria esto fue fácil porque lo comprendí enseguida, memoriza muy bien, memorizaba las mecánicas y la repetía casi, la repetía a la perfección. En el momento de explicar la mecánica hay que soltarla rápido, sencillo y chao, a lo siguiente. Y en cuanto al micro de órdenes, yo durante el programa casi me limitaba a decir, Nuria, un paso atrás para que no tapara a un concursante o para que no se saliera de luces o cosas por el estilo. Y para pedirle que esperara un poquito más cuando queríamos generar tensión para ver la respuesta. En algunas ocasiones, si se me ocurría algo gracioso, se lo lanzaba. Es verdad que Nuria no es una lanzachistes, tiene mucha más gracia cuando le sale a ella normal que cuando lanza un chiste que tú le has dicho. Porque eso, tú haces, o escribes o preparas un chiste bueno. De hecho, Paco y Fernando me preparaban respuestas graciosas para que Nuria pudiera decir durante el concurso. Yo tenía mis 2 páginas de one-liners para poder cantarle a Nuria durante el concurso. Y los tíos se pegaron una paliza, en todos los programas hacían 2 páginas de one-liners y creo que colocamos, no sé si 1 o 2 por programa. Tenía que darse el momento, que yo se pudiera cantar a Nuria, que Nuria lo oyera en la baraunda del plató y lanzarlo, y lanzarlo bien. Volvemos a lo de antes, la humildad de aceptar que, bueno, porque el chiste ese que te has trabajado y que tanto te ha gustado no entra. Efectivamente. Una vez más. Sí. Pero eso, y de hecho, algunos de los que entraron en la grabación luego los tuvimos que quitar en edición porque era un chiste bueno pero no correspondía luego, bueno, total. Pero sí, la comunicación con Nuria por el pinganillo es bastante sencilla. Y no sé, en otros concursos que he estado dirigiendo también a Pablo Chiapella en un concurso, y ahí sí que es imposible ganar a Pablo Chiapella a la hora de lanzar un chiste. Tú le dices uno y él dice otro muchísimo mejor. Es un gustazo, pero también sacrificas tus chistes de guión porque el señor presentador lo mejora, te lo mejora. Sí, pero al menos tiene que tener esa base. Es decir, tú le tienes que escribir el chiste para que él diga, tengo uno mejor. Sí, pero sí. si no, por lo menos tienes el chiste que tú le has escrito. Totalmente. Eso también forma parte del proceso de guión. Es decir, sí. Hay que darle a los presentadores, a todo el equipo, una estructura y a partir de ahí mejorarla, claro. Y mejorarla con lo orgánico, con lo que sale en el momento en la grabación. En el caso de Jon, Isabel, imagino, no sé si tú has trabajado directamente con él en algún momento, en el plató. No, a ver, yo he estado en control, pero yo os digo que él va a pedales, o sea, salvo el sketch que tiene que tener una estructura y tiene que saber el diálogo que va a lanzar, todo lo demás, como él tiene ese sentido del humor. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, María todavía es un tipo muy familiar y entonces trata a los concursantes y trata a la audiencia como trata a su propia familia. Habla mucho de sus niños, de su mujer. O sea, es un tipo tan cercano y tan cotidiano que el humor que utiliza empatiza muy bien con la audiencia. Entonces, él va a pedales, cuando recoge el chiste, lo lanza, no se le dan pautas en absoluto. Es que es un tipo muy brillante, entonces te lo facilita muchísimo. Y luego, aparte, también es verdad que han formado un matrimonio profesional perfecto, la directora y Jon. Entonces hablan mucho, a la hora de los días de grabaciones nos juntamos el equipo, hablamos de otras cosas, entonces es como si estuvieras grabando con tu hermano. Y es muy fácil, claro, cuando estás cómodo. Yo creo que hay una cosa en televisión que no es tangible tampoco, y es que la buena armonía del equipo es como si traspasara la pantalla y llegara a casa.
Entonces ha pasado que normalmente cuando un equipo funciona bien, está engrasado, se lo pasa bien grabando, ahí se forma una especie de energía intangible y mágica que lo convierte todo en algo muy divertido que luego llega a casa. Entonces no, pero vamos, contestando concretamente a tu pregunta, yo no se le dice, bueno, a lo mejor algún apunte, este chico tiene esto, a lo mejor Fanny me refiero a la directora, le da 2 notas sobre el concursante que está jugando, pero chistes no, él va por libre. María, en el caso de Igor y Ainhoa, que son los presentadores... Ahora, bueno, este año tenemos nueva presentadora, es Nerea. Ainhoa lo dejó, que se nos va a México, y estrenamos presentadora, que es Nerea, que estaba en el equipo también, aunque antes había hecho cosas en pantalla, y sigue Igor con nosotros. ¿Y tú tienes mucho contacto ahí en plató con ellos? Sí, sí que estamos mucho, la verdad es que son muy cercanos, lo mismo que era John, también son muy familiares. Y bueno, lo que hacemos es dividir un poco el guión, igual Nerea hace más lo que es la parte de la cuadrilla, que es la parte más personal, y Igor se centra más en John, que también lo quiero mucho, lo tengo yo también interiorizado, y Igor se centra más en el tema concursantes, luego entre ellos se interactúan, se hacen bromas. Yo le suelo dejar de guión también algún chistecillo, algún juego de palabras, igual, porque a veces igual tienen que mirar a cámara para decir si esto es normal o no, y por si acaso yo se lo dejo calzado, aunque como decís y nos pasa a todos, muchos se pierden ahí en el momento, pero bueno, para que por lo menos tengan esa red a la que agarrarse. Pero sí, lo que hacemos es un poco diversificar y luego entre ellos la verdad es que se entienden muy bien. Ahora estamos con las primeras grabaciones y bueno, estamos afinando un poco con la nueva incorporación, pero yo creo que va a ir muy bien también porque son los dos encantadores. 1:10, Julia, no sé si tenemos algunas preguntas por parte de la gente que está viendo la charla o seguimos hablando de los temas. De momento no hay ninguna pregunta, no sé si queréis plantear alguna, los que estáis al otro lado, y mientras vamos lanzando nosotros, pero podéis ya empezar a escribirlas en el chat. Si alguno queréis plantearlas, está abierto el chat y luego Julia nos las va contando. Ya hemos hablado del aspecto de los presentadores, que es importantísimo, fundamental, porque son los que aportan la personalidad a un concurso y de hecho diferentes temporadas de un mismo concurso con diferentes presentadores varían mucho. Pero, ¿qué ocurre con los concursantes? Por vuestra experiencia, ¿es más fácil trabajar cuando son concursantes anónimos o cuando son famosos, como en el caso de Family Feud? Anónimos, por favor. Y si son por la calle y no los vuelves a ver, mejor, ¿no? Mejor todavía. No. Nosotros, cuenta tú, Paco, algo de los... No, aquí el que tiene que... Hemos tenido 80 famosos, aquí el que tiene que contar historias es Raúl. Es verdad que 10 famosos por programa, que había muchos de nivel, era mucho ego, y lidiar con ellos, yo creo que Raúl al final acaba agotado. La sensación al final del programa era a ver si la temporada que viene ya la hacemos con anónimos. Porque yo creo que te quita una parte, pero por otra parte también te da muchas cosas. Es otra frescura y tal. Y yo creo que es más sencillo en general. Pero bueno, aquí Raúl tiene para escribir un libro de todas las historias que le pasaron. Sí, hombre, es que te dan mucho, por supuesto. Claro, tienes 10 profesionales, pero tienes 10 profesionales que están jugando y que además se implican. Y la profesionalidad de repente salta por los aires y tienes a gente mucho más competitiva que cualquier anónimo. Bueno, eso, para un semanal que grabábamos 2 a la semana, pues se puede aguantar. Imagínate más. Anónimos, por favor. Isabel, en tu caso, ¿qué importancia tienen los concursantes? ¿Cómo se establece ese casting? ¿Qué perfil buscáis? ¿Más biondos, más simpáticos? ¿Qué es lo que buscáis? Bueno, pues es una conjunción un poco de todo, porque se les hace un vídeo, se les hace un test de cultura general bastante amplio y entonces, claro, se busca
no como antiguamente, antes en la tele se buscaba el aspecto físico, aquí no se busca en absoluto el aspecto físico, pero sí es verdad que se busca gente lista, que más que lista, que sepan bastante y que sean animados, ¿no? Que no se corten delante de la cámara. Luego, esto de saber mucho es un poco relativo, porque los pobrecillos se ponen nerviosos y cuando ya han acabado su ronda dicen, ¡ay, qué poquito he acumulado si me sabía todas las preguntas!, ¿no? Pero sobre todo se busca eso, y si tienen una historia personal, y la verdad es que desgraciadamente durante el año 2020 ha habido historias tremendas, porque ¿quién no ha tenido una historia muy dura detrás? Pues eso, por una parte, ha facilitado y por otra parte, también la pandemia ha impedido traer a gente pues, porque habían dado positivo, porque estaba cerrada su comunidad. Bueno, en ese sentido ha sido un poco pesadilla. Pero como ya os digo que el equipo de casting está formado por unos redactores y guionistas, de hecho la directora de casting es una guionista fantástica, Arantxa Sánchez Viedma, saben filtrar muy bien a los perfiles. Y entonces buscamos eso, que sepan mucho, que no se corten, que sean divertidos y que tengan una historia personal, no con morbo, sino una historia personal pues que realmente puede empatizar con el público y decir, caray, pues esa historia también me pasa. Sí, se merece ganar, ¿no? O sea, ojalá gane porque me cae bien o porque se lo merece, ¿no? Y lo celebramos, no os podéis imaginar el chat de cada vez que se graba un programa, el coordinador o la coordinadora manda un mensaje, hemos acabado y hemos dado 58.000 euros. No os imaginéis el chat echa humo de la alegría que nos da todo el equipo de saber que los concursantes han ganado. O sea que no somos los super cicutas del Lundostral, no, al contrario, es una alegría que la gente que hace el esfuerzo de ir al programa y de contestar bien, que se lo lleve, nos encanta, la verdad. En ese chat no creo que esté producción, que se alegre tanto, pero bueno. Julia, creo que hay un par de preguntas. Tenemos dos preguntas. Tenemos una pregunta para Raúl de Carlos que dice, hemos hablado de la creación de guión en un quiz show, pero en el caso de concursos como Tu madre cocina mejor que la tuya, ¿cómo se trabaja el guión? Vamos a ver. En Mi madre cocina mejor que la tuya. Seleccionar los platos que van a cocinar, por ejemplo. Pensar todas las preguntas que tiene que hacer el presentador mientras está... Es que, claro, Mi madre cocina mejor que la tuya, ten en cuenta que hay hora y pico en el que están las personas cocinando. Y el presentador tiene que hacerle preguntas al concursante en esos tiempos de cocción o de todo esto para hacer que el programa tenga un interés humano y además el interés culinario. Entonces tienes que documentarte sobre cocina, tienes que documentarte sobre las personas que están contigo. Y el guión de los diferentes momentos de protocolo, ¿no? A la hora de... bueno, claro, hay que hacer el acompañamiento del juez que va a catar. Él es un guionista el que está con el juez ayudándole a definir lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo. Y esas pausas de ha ganado, bueno, eso, de decir quién ha ganado o no y por qué. Todo eso son grandes partes de guión importantes en un concurso como Mi madre cocina mejor que la tuya. Perfecto. Luego hay otra pregunta de Elena que pregunta ¿cómo se proponen nuevas ideas de concursos y formatos? ¿Qué procedimiento debería seguir? ¿Quién contesta eso? Isabel, tú que también has creado algún formato para Canal Sur y cosas de esas. ¿Cómo se propone una idea que uno tiene en la cabeza? Bueno, pues esto primero tienes que tenerla clara, cómo es, desarrollar una especie de Biblia y buscar una productora que te escuche y que quiera producirlo. En mi caso, por ejemplo, un talent para Canal Sur lo hice a través de Vocento y estos a su vez fueron al canal, lo vendieron y llegó a buen puerto. Lo que está claro es que si tú tienes una idea, tú solo no vas a poder tener acceso al canal. Tiene que ser a través de una productora, y si es una productora grande, con un nombre, con un bagaje o con una experiencia en concursos, pues mucho mejor. Pero sobre todo eso, tener clara cuál es la idea, porque no es lo mismo una idea que un formato. Claro. No es lo mismo, tú puedes tener una idea, que ideas tenemos todos,
pero luego hay que desarrollarla para que esa idea efectivamente sea televisiva, sea divertida y cumpla los baremos de éxito que comentabais Raúl y Paco antes, ¿no? Entonces, una vez que lo has desarrollado, lo registras en la propiedad intelectual de la zona donde estés y ya, bueno, pues buscas la productora, le pones el número de registro y cruzas los dedos para que sea lo suficientemente interesante como para que la productora se interese y se ponga en contacto contigo y lo quiera mover. Hay que decir, Elena, que ha hecho la pregunta, y a todos, las ideas no son registrables. Pero como bien ha dicho Isabel, una idea por sí misma no es un programa. Lo que hay que hacer es desarrollarla a modo de formato. Y eso es lo que estamos hablando. Es decir, cuando los creadores de Family Feud venden el formato, venden un formato que es una biblia de miles de folios donde detallan todo. Y en el caso vuestro con Mi madre cocina mejor que la tuya, imagino que también prepararíais una biblia muy detallada con todo lo que supone hacer el desarrollo de un formato. Es decir, que no solo la idea de unos famosos se enfrentan a una serie de pruebas. Eso no es el programa. El trabajo de verdad de los guionistas está precisamente en transformar esa idea, que puede ser mejor o peor, más brillante, más original o lo que sea, en un formato, en algo tangible, en una estructura que sustente un programa que se pueda emitir semana a semana o día a día, que es mucho más difícil. Julia. Sí, hay otra pregunta, en este caso entiendo más dirigida hacia María, dice, en el caso de las autonómicas, ¿qué porcentaje conlleva la carga de contenido local frente a la de contenido nacional? ¿Se tira mucho más hacia preguntas o contenido de la autonomía? Nosotros, por ejemplo, en la ronda final, que son 8 preguntas de cultura general, que es un poco como el momento más emocionante del programa, siempre procuramos que mínimo la mitad de las preguntas sean relacionadas con Euskal Herria, ¿no? Y luego, durante el programa, pues también sí que incluimos, pues eso, como os decía, pues igual qué nombre se ha puesto más en el País Vasco o estudios muy de Euskadi o que productos más consumidos en Navidad de tecnología también en Euskadi, de estudios de aquí, sí que procuramos que haya mucho componente nuestro, vamos, para que la gente pues, se sienta más atraída por el formato, más en casa. Perfecto, pues ya no hay más preguntas por el chat. Yo tengo una pregunta técnica o de carácter profesional, a ver qué me podéis decir. ¿Trabajáis con un software específico? Creo que Isabel sí lo hace, pero en el caso de Family Feud o cuando habéis hecho otro concurso, ¿trabajáis con algún programa específico de vuestro programa donde rellenáis las casillas de las preguntas? ¿Con algún programa de guión o con un simple Word? Paco, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo elaboráis físicamente el guión? En el caso de Family Feud, con Word y Excel, porque es un programa relativamente sencillo que además estábamos empezando, teníamos que empezar a base de datos de las preguntas y no teníamos software para este programa. En otros, bueno, que diga Isabel, supongo que cuando llevan tantas preguntas sí que tienen que tener algo para que no sea un descontrol. Nosotros nos arreglábamos muy bien con los clásicos, sí. Isabel, vosotros sí tenéis un programa específico, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos antes de la pandemia con Excel, pero claro, era una locura, porque esas preguntas tenían que pasar al ordenador de plató para que se fueran lanzando. Entonces, Mediacres encargó un software específico para el cazador, con una serie de baremos, con unas pestañas donde aparecen las diversas categorías, otra pestaña con las diversas dificultades, y otra pestaña para preguntas de una respuesta o de 3 respuestas. Y entonces lo que hacemos los guionistas es que cada uno tenemos nuestra propia entrada con nuestra contraseña y si vamos a... Bueno, pues esta semana, por ejemplo, a mí me ha tocado escribir categorías, redes sociales, cine y moda.
Bueno, pues entonces si vas a hacer una pregunta de cine, despliegas la pestaña de cine, haces tu pregunta, y la cierras y esa pregunta ya va directamente a verificación. Cuando verificación comprueba que está bien, va a la lingüista que comprueba que no tiene falta de ortografía, y ya va al saco general. Y una vez que están todas las preguntas de todos los guionistas en el saco general, los coordinadores lo que tienen que hacer es dar un botoncito donde el software tiene un algoritmo. Y ese algoritmo tiene metidas todas las categorías en diferentes dificultades, por lo que decíamos de la justicia básica de que todos los concursantes tengan las mismas oportunidades. Y entonces tú das al botón, ¡pum!, y ya te compone ese programa con 300 preguntas que van a ir a plató. Así es como trabajamos. De todas formas, el software también es verdad que a lo largo de este año y medio se ha ido variando para hacerlo mucho más concreto para el cazador, para que no te puedas equivocar si has hecho una pregunta de una respuesta, que no te lo guarde en una de 3, o sea, el propio, o de 3 en una de una, ya el propio software lo detecta, o que le des a guardar sin haber tachado la respuesta buena. O sea, todo eso nos dice, no se puede, no se puede. Entonces, nos ha facilitado muchísimo el trabajo porque es muy específico. Está creado especialmente para el cazador. En España hay empresas buenísimas de creación de software, de base de datos, sí, y operadores que son, vamos, con la gente de Virtualia que trabajé en la base de datos del Bribón, son una maravilla. Y no me acuerdo cómo se llamaba la empresa que ha hecho lo de Fremantle, pero son unos tíos tremendos. Y te ayudan mucho a eso, al configurar la base de datos que se tiene que entender con el sistema que lanza luego las preguntas en el programa. Es una parte del trabajo que es muy divertida. Casi es que hacer una base de datos es un guión, es un guión complejo. Julia, creo que hay una pregunta para María, ¿puede ser? Ponte el micro, Julia. Perdonadme. Hay una pregunta para María y si os parece bien terminamos ya con esta. Igor pregunta, se ha hablado de gente anónima, en el caso del guionista, de esto no es normal. ¿Qué relación tienen tanto con la cuadrilla como con los participantes? ¿Y cómo se reconvierte un concursante en una persona de la cuadrilla? Sí, ha habido veces que hemos traído concursantes que sí han despuntado mucho, luego han pasado a ser miembros de la cuadrilla. Y normalmente la primera pregunta era si tenían relación la cuadrilla con los concursantes. Entiendo que el guionista, ¿qué relación tiene con la cuadrilla como con los participantes? Ah, vale. Sí, lo que hacemos es al guionista le pasan una ficha con, bueno, les hacemos las preguntas a los miembros de la cuadrilla para sacar anécdotas sobre eso. Entonces, bueno, nosotros hay un equipo de redactoras, que digo redactoras porque son todo mujeres buenísimo, que son las que hablan más con la cuadrilla y luego nos pasan a nosotros las fichas de sus historias. Entonces nosotros directamente, salvo el día del programa igual en la grabación que podemos estar con los que son los miembros de la cuadrilla, no tenemos relaciones más con la redacción. Y sobre todo en el tema de los concursantes también sí que intentamos buscar a gente que tenga algo especial, porque además de tener un poco de cultura, pero no es tanto igual como en vuestros concursos que necesitan tanto nivel de cultura, sobre todo es que nos cuenten cosas sobre ellos, que se abran mucho y entonces el equipo de redacción está también siempre con el radar muy puesto. Si de repente sale una noticia en el informativo de mediodía, por ejemplo, que me acuerde recientemente, que pasaron Shakira y Piqué y la chica del peaje, que era una fenómena, les paró, se hizo una foto y salía un corte en el Teleberry completamente histérica, pues decimos, esta mujer promete, y una hora después ya le hemos echado en las redes para que venga a ser concursante del programa, como por ejemplo pasó el año pasado. Perfecto. Pues bueno, han quedado un montón de cosas, sí, pero yo creo que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, tenemos que ir cerrando ya. Nada, muchísimas gracias a todos los guionistas, a Carlos, a todos los que estáis ahí al otro lado y por haber participado en este encuentro. Espero que lo hayáis disfrutado. Lo colgaremos, como lo hemos grabado, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube también, por si lo queréis ver en el futuro o queréis recomendárselo a alguien. Y nada, que sin más pues nos despedimos. ¿Puedo corregir una cosa? Sí. Ha sido una maravilla y un verdadero placer trabajar con 10 famosos en cada programa de Family Feud, que se han portado de maravilla. Y nos quedan 2 programas por emitir. El del de hoy ya sabéis quién es concursa, pero doy una pequeña exclusiva. En el programa que falta por emitir, aparte del de esta noche, hay
reencuentros de dos series muy míticas. Se Anda. enfrentan dos series muy míticas. Estaremos atentos, sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de Zoom y de YouTube. Y por supuesto muchas gracias al Festival de Vitoria por invitarnos una vez más al Sindicato de Guionistas ALMA a hablar precisamente de nuestro oficio, del guión de televisión, que a veces pasa inadvertido, pero que, como hemos visto, es un trabajo importante que hay que hacer precisamente para que no se note, para que pase inadvertido y la gente se divierta simplemente viendo ese programa. Así que muchísimas gracias, María, Isabel, Raúl, Paco, y nos veremos en otra ocasión como esta, a ver si es posible que sea presencial y nos podemos saludar. Ojalá. Gracias a vosotros y al un placer. festival. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, adiós.